mensaje de hoy se llama Los secretos de un conquistador. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Los secretos de un conquistador. ¿Qué es un conquistador, pastora? ¿O una conquistadora? Pues alguien que conquista algo, un lugar. Bien, alguien que conquista algo. Si yo le pregunto a Axel, ¿qué es un conquistador? A Santi va a decir, no, pues igual que su mamá, ¿verdad? ¿Qué quieres conquistar? A lo mejor diga, quiero conquistar el corazón de la sierva, ¿verdad? Pero un conquistador es aquel que avanza, que tiene una meta y que tiene un objetivo, que quiere algo. Y vamos a ver hoy en la Biblia, a través del profeta Josué, algunos secretos que hay ahí para que nosotros podamos conquistar aquello que hasta el día de hoy no hemos conquistado. ¿Como qué cosas? Quizás la libertad, la sanidad, el crecimiento. Todos tenemos áreas que queremos conquistar, ¿sí o no? Que queremos mejorar, que queremos transformar. ¿Me explico? Cada uno de nosotros tiene un área, algo que quiere conquistar. Y esta mañana quiero enseñarle algunos secretos de un conquistador. Amén. Josué, ahí en el libro del profeta Josué, porque Josué fue un profeta de Dios. Josué fue el siervo de Moisés. Lea conmigo. Vamos a leer del versículo 1 en adelante, ahí donde está sentado, lea conmigo en voz alta. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová, ¿qué hizo? Hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare, ¿qué? La planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie, ¿qué? En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Vamos a detenernos ahí. Josué fue siervo de Moisés. Y vamos a ver en este pasaje de la Escritura algunos secretos, no todos, de lo que llevaron a Josué a ser un conquistador. ¿Me explico? Y lo primero que quiero compartirles esta mañana, el primer secreto de un conquistador, es que debe saber que fue llamado por Dios. ¿Fue llamado por quién? Por Dios. Dice en el primer versículo del libro del profeta Josué, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Es decir, Josué fue llamado por Dios para terminar una tarea que había iniciado con Moisés. ¿Me explico? Moisés fue llamado para sacar a Israel de Egipto. Estuvieron cautivos más de 200 años. Y Moisés fue llamado para llevar o sacar a Egipto de la cautividad. Pero Josué fue llamado para terminar la tarea que no pudo terminar Moisés. Porque Moisés solamente vio la tierra de lejos, pero no pudo pasar. Sin embargo, Josué fue llamado para conquistar o terminar aquello que Moisés no había podido hacer. Es decir, Josué fue llamado por Dios, y cada uno de los que está aquí presente fue llamado por Dios. Ninguno de ustedes está aquí por accidente o por casualidad. Dios, desde que estabas en el vientre de tu madre, te eligió para gloria de su nombre, y a su debido tiempo te alcanzó para que tú puedas terminar algo que Dios ya tiene preparado para ti. ¿Me explico? Por eso, lo primero que tiene, el primer secreto de un conquistador es la certeza que Dios lo llamó para gloria de su nombre. No eres producto del error, de la casualidad. Dios te llamó. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque en Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 14 y 15, alguien lo puede leer. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 14 y 15.
Dice que Moisés tuvo hijos, tuvo 2 hijos. Y ahí dice, ¿alguien lo puede leer, por favor? Primera de Crónicas 23, 14 y 15. ¿Cómo se llamaron los hijos de Moisés? Gerson. Ahora, por lógica, si Moisés fue llamado, ¿quién tenía el derecho para ocupar el lugar de Moisés? Por lógica, sus hijos. Si Moisés no hubiera tenido hijos, Dios entonces tendría que haber llamado a alguien más. Pero Moisés tenía hijos. Sin embargo, Dios tenía sus planes para con Josué. No dejó que los hijos de Moisés ocuparan el lugar de Moisés, sino que llamó a Josué. De la misma manera, nosotros fuimos llamados por Dios. Quizás en tu familia, quizás en tu casa, había personas que tenían probablemente más derechos que tú. Pero Dios tiene planes para contigo. Pero Dios te llamó a ti porque a Él le plació llamarte. No porque tengas quizás un mérito, sino porque Él quiso elegirte para que tú termines una asignación. ¿Me explico? Por eso es que tú tienes que tener esa certeza de que estás aquí porque Dios te escogió. No escogió a tu primo, no escogió a tu prima, no escogió a tu papá, no escogió a tu mamá. Te eligió a ti. Te escogió porque quiere hacer de ti un instrumento de su gloria. ¿Me explico? Por eso tú tienes que tener esa certeza en tu corazón de que fuiste llamado por Dios. Eso es lo que iba a sostener a Josué de aquí en adelante. Usted se imagina a Josué, el saber que iba a ocupar el lugar de Moisés. Moisés no era cualquier cosa. Moisés fue un hombre que habló cara a cara con Dios. Llenar los zapatos de Moisés no era cosa sencilla. ¿Me explico? Por eso, para que Josué pudiera sostenerse, tenía que tener la certeza de que Dios lo había llamado. Lo que te va a llevar a conquistar las cosas que Dios tiene para ti es que tengas una identidad firme, establecida de que eres hijo de Dios, de que eres hija de Dios, para que puedas avanzar. Una de las primeras cosas que hizo el diablo al tentar a Jesús quiso echarle abajo su identidad. Le dijo: si eres hijo de Dios, di que hagas esto. Una de las primeras cosas que el diablo va a atacar para que tú no puedas conquistar aquello que anhela tu corazón es atacar quién tú eres. Va a atacar tu identidad, va a atacar tu llamado, va a atacar tu asignación. Te va a decir: no puedes, no sirves, eres un inútil, un perdedor, un frustrado, una frustrada, un amargado, una amargada. Es lo primero que va a hacer. Por eso un conquistador, uno de sus secretos es tener esa identidad bien firme en su mente y su corazón. ¿Me explico? Y se lo dice alguien que lidia con esto constantemente. Yo tengo que afirmar quién soy yo en Dios. No por orgullo, sino para mantenerme firme. ¿Me explico? Porque si el diablo logra tocar y te hace dudar de quién tú eres, te va a estancar. Por eso Josué, Dios le llamó. Josué estaba seguro de que él no se había promovido para ese lugar, sino que Dios lo había llamado. En Juan capítulo 15, Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 16. Y ya estoy entrando en calor, gloria al Señor. Juan 15, 16, San Juan 15, 16, Evangelio de Juan 15, 16. Esa es la verdad que nos rige a nosotros. ¿Cuál es esa verdad? Aleluya. Esa es tu verdad. No elegiste tú a Dios, Dios te eligió a ti. Esa verdad tiene que ser un ancla en tu vida. Dios te eligió a ti, Dios te llamó a ti, te sacó de donde estabas. No sé cómo era tu vida, Dios sí lo sabía.
no sé cuánto había fracasado, Dios sí lo sabía. Y dijo, a este voy a llamar porque le voy a cambiar la mentalidad, voy a cambiar su generación, voy a cambiar su vida, lo voy a sacar de la derrota y lo voy a llevar a vivir en victoria. Por eso es que aunque han venido luchas a tu vida, en más de una ocasión has querido tirar la toalla, sigues aquí de pie porque el Señor fue el que te llamó, fue el que te eligió. Y ese fuego está en tu interior. ¿Me explico? Lo primero que tienes, no sé con qué estás lidiando, quizás tuviste un año complicado el año pasado, pero este año tú tienes que tener ese corazón de conquistador. Es decir, Dios me llamó, Dios cambiará mi panorama, Dios cambiará mis hijos, Dios cambiará mi casa, Dios cambiará mi finanza, porque Él me eligió para gloria de su nombre y esa verdad me ha de sostener. ¿Me explico? Eso es lo que hizo que Josué pudiera avanzar, saber quién lo había llamado. Y Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a ustedes. Y los elegí para que lleven fruto. Entonces, ese es el primer secreto, esa certeza, esa seguridad de que Dios te ha llamado. Dile al que está a tu lado, qué bueno que el Señor te eligió a ti. Dile. ¿Sí? Dios te eligió. ¿Sí? Dios te eligió. Entonces, este es el primer secreto que te va a ayudar. A Josué lo ayudó. Josué le dijo, siervo de Moisés, ¿verdad? Y dice en el versículo 4, dice, en el versículo 5 de Josué 1, nadie te podrá hacer frente. No te dejaré ni te desampararé. El segundo secreto de un conquistador es que se sostiene de una promesa divina. Escuche, el primer secreto es que sabe quién lo llamó. Lo segundo es que lo sostiene una promesa divina. ¿Sí? Cuando Dios te ha soltado una palabra, ¿verdad? ¿A cuántos Dios les ha soltado palabra aquí en este lugar? Dios te ha dicho, te voy a bendecir. Dios te ha dicho, te voy a usar, voy a proveer a tu casa. ¿Sí? El conquistador se sostiene porque hay una promesa divina, no una promesa de hombres, sino una promesa divina. Por eso es que Josué pudo avanzar, porque esta promesa lo sostenía a él. Josué enfrentó enemigos. Josué enfrentó ejércitos. Josué enfrentó también que a veces el pueblo quisiera compararlo con Moisés. El que Josué pudiera alcanzar lo que alcanzó es porque se sostuvo en una promesa que Dios le había dado. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esa promesa sostuvo a Josué. Y esta promesa, cuando Dios te suelta una palabra, cuando Dios te suelta una promesa, tienes que sostenerte de esa promesa que Dios te ha dado. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque Dios te dio esa palabra. No sé cómo, a veces vas a enfrentar derrotas, a veces vas a tropezar, pero esa palabra sigue manteniéndose firme porque la dio el Señor, Dios Todopoderoso. Pero para que una palabra, escuche, para que una palabra se manifieste, hay que activarla también. ¿Me explico? Porque si recibes una palabra de Dios, pero no te activas, esa palabra va a estar ahí, pero no se va a manifestar. En el versículo 2, mire lo que le dice Dios a Josué. Mi siervo Moisés, ¿qué? Ahora pues, levántate y pasa. Tenía que Josué levantarse. Dios le estaba hablando, pero él tenía que accionar. De la misma manera, cuando Dios te suelta una palabra, cuando Dios te dice voy a hacer esto, tú tienes que levantarte. Para que esa palabra se active, entonces hay que hacer algo.
¿Me explico? Muchos quieren que la palabra se cumpla sin activarse, sin levantarse, sin salir de la zona de confort, de pasividad. Dios quiere bendecirte, Dios quiere transformar tu vida, pero también quiere que tú te actives. ¿Me explico? Y ese es un desafío. Eso es algo que realmente desafía. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios soltó está ahí para cumplirse. Pero Dios quiere que tú y yo nos activemos. ¿Me explico? Josué tuvo que levantarse. Josué tuvo que caminar. Josué tuvo que avanzar para ver esa promesa. Para que las promesas o las palabras de Dios se activen, es necesario que también nosotros nos activemos. Hay promesas que nos sostienen y nos activan. Escuche, muchos quieren que las promesas de Dios se manifiesten, pero no se activan y no se mueven. ¿Me explico? Muchos quieren que algo ocurra, pero no se mueven, no se activan. Y la palabra ya fue soltada, pero la palabra se va a activar en base a tu activación también. ¿Me explico? En base a tu determinación, a tu avance, a tu impulso para creer en esa palabra. ¿Sí? Dios quiere que tú conquistes algo. Imagínate. Dios quiere que tú seas lleno de su Santo Espíritu. Dios quiere hacer de ti un instrumento poderoso. Y te llama quizás a apartarte a leer la Biblia. Quizás te llama a ayunar. Quizás te llama a levantarte en las madrugadas. Todos quieren ser llenos del Espíritu Santo, pero muy pocos se activan. Muy pocos se levantan. La mayoría, mire, la mayoría de que Dios no nos llamó para olvidarnos. Dios nos llamó para manifestar en nosotros su gloria y su poder. ¿Cuántos saben eso? Sí, dice, yo les elegí a vosotros y los elegí para que lleven fruto. Pero para que eso se manifieste tiene que haber una activación en nuestra vida. Tiene que haber una determinación. Tiene que haber una búsqueda, una pasión. Sí. El año pasado quizás fue un año complicado para ti. O tú decides seguir en esa misma condición o creerle a la palabra de Dios, pero necesitas activarte. ¿Sí? Necesitas actuar, necesitas comprometerte. ¿Me explico? Para que esa palabra se manifieste, le dijo, levántate y pasa este Jordán. Para que el pueblo pudiera conquistar, iba a tener que atravesar el Jordán. Todo tiene que ver con fe. Dios quiere bendecirte, pero muchas veces nosotros retenemos la bendición porque no nos activamos. Ayer platicábamos con una hermana y nos decía, una vez escuché a un pastor que me dijo, Dios suma restando y multiplica dividiendo. Y le dijo, ¿cómo que Dios suma restando? ¿Y cómo que Dios multiplica dividiendo? Sí, dice, Él suma cuando a ti te resta. Cuando tú te despojas, Dios te suma a ti. Y cuando tú compartes, Dios te multiplica a ti. ¿Me explico? Por eso dice, Dios suma restando. Y Dios multiplica. Cuando tú tienes algo y lo compartes con alguien más, ahí viene la multiplicación. Usted lo puede ver en la Biblia. Cuando aquel joven llevó panes y llevó peces, cuando se encargó de llevarlo, fue cuando vino la multiplicación. ¿Qué tuvo que hacer ese joven? Activarse. Y Dios quiere bendecirte, pero muchas veces nosotros nos quedamos en nuestra zona de confort, en nuestra zona de quietud, en donde no hay que hacer esfuerzo, en donde no hay que hacer sacrificio. Dios quiere libertarte del corazón que está lleno de amargura y quiere llevarte al perdón, pero muchas veces preferimos retener la ofensa y quedarnos ahí y no hay bendición ahí. No fluye el poder de Dios ahí. ¿Me explico? Entonces, para que fluya,
hay que activarnos. Dios quiere bendecirte. Dios quiere hacer de ti un instrumento de bendición. Y uno de los secretos es sostenerse por una palabra, una promesa divina. Pero esta promesa necesita una activación. ¿Me explico? No sé cuántas palabras Dios te ha dado, pero no se ha olvidado el Señor. Pero necesitas activarlas. ¿Me explico? Entonces, esta promesa sostuvo a Josué para lo que iba a enfrentar. ¿Qué promesa? Miren, versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa promesa. ¿Por qué? Moisés había muerto. Se quedó al frente de Josué. Había un territorio por el cual entrar, avanzar. Josué no era un estratega militar. Josué tuvo que sostenerse de esa palabra. Nadie te podrá hacer frente. No te dejaré ni te desampararé. Esa palabra. Hay palabras que marcan tu vida. Hay palabras proféticas que marcan tu corazón. Hay palabras que Dios puso en tu corazón que son esa promesa que te sostiene hasta el día de hoy. ¿Sí? Yo no sé si Dios te dijo: haré de tu familia una familia especial, pero ¿qué estás haciendo para que esa palabra se cumpla? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu vida con Dios? Y no quiero desviarme mucho. Y decimos: Dios, ¿por qué no se está cumpliendo esta palabra? Bueno, porque hay algo que tú tienes que hacer. Hay algo que a ti te corresponde hacer. Hay algo que debes hacer. ¿Me explico? Entonces, esa palabra va a cumplirse. ¿Me explico? No me quiero desviar mucho, porque le estoy hablando de cómo esos secretos lo van a llevar a usted a ser un conquistador, una conquistadora. ¿Qué es lo que quiere conquistar? ¿Qué es lo que usted quiere alcanzar? ¿Qué es lo que anhela? Yo ¿sabe cuál es mi mayor anhelo? Conocer más a Cristo Jesús. Conocerlo más profundamente. ¿Y sabe cómo se puede conocer más a Cristo? ¿Alguien me puede decir cómo puedo conocer más a Cristo? Buscándolo cada día más. Porque Dios dice: y me buscaréis y me hallaréis. ¿Cuándo? Cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Dios está dispuesto para todos, pero no todos lo encuentran, porque no todos activan eso en su vida. ¿Me explico? El que se active. Es que pararse a las 3 de la mañana no es fácil. Pararse a las 2 de la mañana, más con estos friecitos. Ayunar más con estos días que pasaron y que todavía queda mucho recalentado. ¿Me explico? Pero el que se active va a ver la manifestación de Dios en su vida. Entonces, yo no sé qué es lo que tú quieras conquistar. Quizás quieres conquistar ese cambio en tu vida. Y no se va a conquistar quedándote en la misma condición. ¿Me explico? No sé cuál es lo que quieras conquistar. No sé qué, quizás un miedo a vencer. No lo vas a poder conquistar si sigues ahí en el mismo lugar. Tienes que activarte. Tienes que salir. ¿Me explico? Así, entonces, ¿cómo ser un conquistador? Bueno, tener la certeza de que Dios me llamó. Número 2, sostenerme una palabra. Y aunque yo vea todo lo contrario, esa palabra me ha de sostener. Porque dice la Escritura que el justo vivirá por la fe. Y esa palabra te tiene que sostener. Imagínense a Josué viendo ejércitos. Yo no sé si Dios te dijo: yo te voy a prosperar y no tienes ni un peso hoy. No sé qué es lo que el Señor te haya dicho, pero hoy resulta que está todo menos que la promesa. Pero si Dios te dio esa promesa te tiene que sostener. No las circunstancias que hoy te rodean,
sino la promesa de un Dios que vive y gobierna sobre todas las cosas. ¿Me explico? Esa promesa es la que te tiene que sostener. La promesa que Dios te dio a ti. A Josué le dijo, nadie te podrá hacer frente. Y Josué enfrentó enemigos, ejércitos. Pero Josué se sostuvo de esa promesa. ¿Sí? Esa promesa te va a guiar. ¿Sí? Esa promesa te va a sostener. ¿Qué otra cosa ayudan a un conquistador? Otro secreto que nos revela Josué. Sonríe, a Cristo le ama y a su nombre. Hoy sí se antoja un champurrado, gloria a Dios. Sí, aunque hay muchos que toman puro refresco frío. Gloria a Dios. Mínimo un café. Amén. Otra cosa que sostienen a un conquistador, otro secreto, es que sea fuerte. ¿Que sea qué? Mire lo que le dice el versículo 6 de Josué. Versículo 6, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Y el versículo 7, ¿cómo inicia? Solamente. Y el versículo 9, ¿cómo empieza? No, el 9. Mira que te mando. Entonces, uno de los secretos de un conquistador es que sea fuerte. ¿Que sea qué? Fuerte, pero no musculoso, sino que tenga firmeza, que tenga carácter. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque van a venir cosas a tu vida que te van a quedar para abajo. Pero tú tienes que tener una firmeza, tienes que tener un carácter, tienes que tener fuerza, tienes que tener fortaleza. ¿Me explico? Porque hay cosas que te van a querer derribar, que necesitarás ser una persona fuerte. No físicamente, sino de carácter. Sansón era un hombre fuerte físicamente, pero no tenía fuerza en su carácter. Cayó ante la seducción de, ¿cómo se llamaba esa mujer? Dalila. Y una persona fuerte, aunque vengan las tentaciones, no cae porque tiene fuerza, tiene firmeza, tiene carácter. Uno de los secretos de un conquistador es que tiene fuerza, es decir, tiene un carácter firme. Eso lo sostiene. No se achicopala con tantita cosa. No es que no tenga emociones, sino que sus emociones no lo logran gobernar porque saca fuerzas. ¿Me explico? Para conquistar algo uno va a enfrentar desafíos. Mientras yo escribía esto, estaba yo pensando mucho en Freddy. ¿Cuántos conocen a Freddy, el hijo de la hermana Paz? Hoy es un artista a nivel nacional y más allá. Pero creo que Freddy enfrentó muchos obstáculos. Estar donde hoy está requirió que él tuviera una determinación, una fuerza de carácter. Por eso está aquí. Yo me ponía a pensar que todas esas personas que han conquistado algo, tienen algo en común, tienen firmeza, tienen fuerza, tienen carácter. Porque aunque enfrenten los desafíos y aunque todo venga en su contra, tienen esa firmeza. Por eso es que Dios le dijo a Josué, esfuérzate. Porque a veces vas a ver a los enemigos y tienes que tener fuerza, tienes que tener firmeza, tienes que tener carácter. Estos son los secretos de alguien que conquista. Esfuérzate, solamente que te esfuerces, ¿verdad? Fuerza, firmeza en la mente. ¿Por qué? Porque en Josué 7:5, mire lo que le pasó en la primera derrota que tuvo el pueblo. Josué 7, capítulo 7, versículo 5. Amén. ¿Qué pasó con el corazón del pueblo? Y vino a ser como agua.
¿Sí? ¿Por qué? Porque en la primera derrota, ¡pum! Mucha gente no conquista porque no tiene carácter, no tiene fuerza. Al primer obstáculo, ahí se da por vencido. Ahí murió, ahí dejó todo. Nunca va a alcanzar nada porque no tiene determinación, carácter, fuerza, firmeza. Y para conquistar se necesita carácter, se necesita firmeza. ¿Me explico? Se necesita ser fuerte interiormente. ¿Sí? Veamos otra cita bíblica. Mire lo que dice Primera de Samuel 30, versículo 6. Primera de Samuel 36. El que lo tenga lo lee, por favor. Ese es un hombre también que fue un conquistador. Uh-huh. Amén. Dice que David se angustió, se afligió, ¿verdad? O sea, David emocionalmente sentía. Porque el pueblo hablaba de qué? De apedrearlo, dijera. De apedrearlo. Y en vez de que el corazón de David se... ¿Qué hizo David? Se agarró fuerza. ¿En quién? En Jehová. Sí. Una cosa es que tú te das, te achicopales. Y otra cosa es que sientas angustia, sientas miedo, pero digas, no me voy a acobardar, voy a cobrar fuerzas y voy a seguir para adelante en el nombre de Jesús. ¿Me explico? Eso es tener fuerza. Que reprobé el primer semestre, como dijera Isaac. No, Isaac no reprobó. Ya la hermana Nancy Cristian, ya mejor te saco de la escuela. ¿Para qué estoy gastando? ¿Para qué estoy invirtiendo? Isaac dice, sí mamá, reprobé, pero sabes, para el siguiente me recupero. No me voy a dar aquí por vencido. Al siguiente, 6. Y ya, dice, y al siguiente, ¿por qué? Porque uno se puede dar por vencido bien fácilmente si no tiene uno carácter, si no tiene uno fuerza. ¿Me explico? Por eso es que mucha gente que inicia algo le va mal un tiempo. Porque hay cosas que las vas a sostener por esa firmeza, por esa fuerza. ¿Me explico? O sea, se requiere fuerza. ¿Sí? David dice estaba afligido porque hablaban que le iban a apedrear. ¿Sí? Hay matrimonios que ahorita están bien, ¿verdad? El primer pleito, ya no vamos a dejar. Tú por tu lado, yo por el mío. Tú con tu mamá y yo con mi mamá. ¿Sí? No, ¿sabes qué? Hasta que la muerte nos separe. O te lleva a ti primero o me lleva a mí primero. Pero a rajarse a su tierra. ¿Me explico? Entonces se necesita firmeza. Para conquistar algo se necesita carácter, se necesita fuerza, se necesita determinación. Mire, segunda de Samuel capítulo 22 versículo 30. Segunda de Samuel 22, 30. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Amén. David dijo, contigo desbarataré ejércitos. O sea, David en la intimidad fue como desarrolló su fortaleza de carácter. Porque recuerden que habían hablado de apedrearlo, pero dicen, mas él se fortaleció en Jehová. ¿Sabes dónde te afirmas en tu carácter? En la intimidad con Dios. Ahí él desarrolla. Jeremías dijo,
Ay, ya no quería hablar del Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Ahí dice, yo no quería, pero ahí había un fuego en mi interior. Y es ahí, en la intimidad con el Señor, que Él te da carácter. ¿Sí? Segunda de Corintios, 4:16, ¿lo puede leer, por favor? Segunda de Corintios 4:16, y no pierda Josué 1. El hombre exterior se va, ¿qué? Desgastando. Pero el hombre interior, ¿qué hace? Se renueva día con día. Ese hombre interior es el que necesita la fuerza. Es el que necesita el carácter para resistir las tentaciones cuando vienen a tu vida. ¿Me explico? Para aprender a decir no cuando el diablo te dice, haz esto, aquello que no está correcto. Eso, ese hombre interior. ¿Y cómo se fortalece ese hombre interior? En la comunión con Dios, en la oración, en la meditación de la palabra, en el ayuno, en la adoración, en el servicio. Mientras tu hombre exterior se va desgastando, tu hombre interior se va fortaleciendo. ¿Me explico? Y por eso tienes firmeza. Por eso tienes fortaleza. Por eso es que muchos están padeciendo, porque han descuidado cómo fortalecer ese hombre interior. Y por eso han sucumbido ante muchas cosas. Porque en vez de ocuparse, ay, pastor, es que, ay, eso de levantarse a las 3 de la mañana, no puedo, me da un sueño. Pero pónganse a ver serie en Netflix, 3, 4 de la mañana están con los ojos. Y claro, al rato viene la tentación y ¡pum! Bien pelado. ¿Por qué? Porque no está fortaleciendo su hombre interior. Pero cuando dice, me voy a levantar y me voy a hacer un café bien cargado a las 3 de la mañana y voy a estar orando y aunque me vaya con las hogueras hacia el trabajo, mientras ese hombre exterior se va desgastando, el interior se va fortaleciendo. ¿Me explico? Entonces por eso como tiene carácter, sabe cómo conducirse. Sabe cuándo guardar silencio. Sabe cuándo hacer lo correcto. Efesios capítulo 3, versículo 16. ¿Vamos bien, iglesia? Gloria al Señor. Efesios 3, 16. ¿Alguien lo lee, por favor? El ser que fortalecidos con poder. ¿Dónde? En el hombre interior. Por su espíritu. Entonces, tu hombre interior se tiene que fortalecer, tiene que tener firmeza, tiene que tener fuerza. Por eso Dios le dijo a Josué, esfuérzate. Es decir, vas a enfrentar, pero vas a tener que sacar ese carácter para no rendirte. Hey, Señor, ya no quiero, ahí muere, Padre. Y el Señor te va a decir, mangos. ¿Sí? Señor, ya no quiero, ya no. No, que, órale, échale para adelante. No tengo ganas, échale para adelante. Que no, que échale para adelante. Sí, levántate. Ya no quiero, ni pienses que te voy a dejar. Y ahí está el Señor. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque necesitas esa firmeza, esa fuerza. ¿Quieres conquistar algo? Forja tu carácter. Forja tu firmeza. Estoy hablando de carácter, de fortaleza interior, no del malgeniote que a veces tenemos, sino de esa firmeza interior para seguir adelante. ¿Me explico? Para no renunciar, para no quedarnos estancados, para salir. Sí, fallé. No importa, lo reconozco. En humildad lo reconozco, pero no me detengo. Sigo avanzando en el nombre de Jesús. ¿Me explico? Por eso Dios le dijo a Josué, esfuérzate. Necesitas fuerza. Necesitas firmeza. ¿Me explico? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa necesita un conquistador? Otro secreto es que también sea valiente. ¿Que sea qué?
Vamos a Josué capítulo 1, ¿cómo empieza el versículo 6? Dice, esfuérzate. ¿Y qué más? Y sé. Amén. Versículo 9. Entonces, otro secreto es que sea valiente. ¿Qué es un hombre o una mujer valiente? ¿Alguien me puede decir? Determinado, determinada, ¿qué más? Carácter, ¿qué más? Sin temor a lo que venga, sin miedo. Ahora, una persona valiente no es que no tenga miedo. Es que a pesar del miedo, se atreva a hacerlo. No su miedo lo gobierna, sino que no deja de tener miedo, pero ese miedo no lo estorba para avanzar. ¿Me explico? Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé. Es decir, mira, tú vas a ver las adversidades. Tú vas a ver ejércitos más grandes. Y vas a ver cómo estás. Y puede que eso te haga provocar o te provoque miedo. Pero cuando nosotros gobernamos el miedo, mire, Jueces capítulo 4, versículos 4 y 9, ahí habla de una mujer llamada Débora y de Barak. Cuando le faltó valor o coraje a Barak, le sobró a Débora y a Jael. Jueces 4, versículo 4 al 9. Jueces. ¿Ya lo tiene? Ajá. A ver, Jueces 4, 4 al 9, ¿va? Ajá. Ajá, gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, ¿cómo se llamaba? Profetisa, mujer de Lapidol. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí. Le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón, a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? ¿Qué hizo Barak? Si tú fueres, yo iré. ¿Para quién era la orden? Para Barak. Pero Barak tuvo miedo. ¿Y qué respondió Débora? Versículo 9. Ella dijo, iré contigo, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora fue con Barak a hacer. Es decir, a Barak le faltó coraje, pero a Débora le sobró. ¿Me explico? ¿Por qué? No que Débora no tuviera miedo, pero iba con una palabra de parte de Dios. Entonces, para ser un conquistador, tienes que también que ser, y si emprende y fracaso, arriesgate. Y si no me sale, pero no dejes de hacerlo porque tienes miedo. ¿Me explico? Porque por el miedo muchos no han logrado avanzar. ¿Me explico? Por eso es que Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mucha gente, el miedo les ha impedido avanzar. Y si fracaso, pastor, ¿y cómo saber si no fracasas? Si te quedas en tu zona de confort, jamás lo sabrás. ¿Qué hizo Pedro cuando estaba en la barca? Jesús venía caminando en el agua. ¿Y qué pidió Pedro? Señor, si eres tú,
manda que yo vaya contigo. Y el maestro le dijo, ven. Y Pedro caminó. Ay, pastor, pero se hundió. Pero caminó. Mientras los otros se quedaron en su zona por miedo. Por miedo. Y para conquistar algo, necesitas ser valiente. Necesitas correr el riesgo. Necesitas atreverte. Solamente así irás conquistando lo que hasta el día de hoy no has podido conquistar. ¿Me explico? En primera de Samuel capítulo 14, versículo 1 al 15, solo anótelo. Cuando a Saúl y a sus hombres les faltó valor y coraje, le sobró a Jonathan y a su paje de armas para enfrentarse a la guarnición de los filisteos. Cuando a Saúl y al ejército le faltó valor para enfrentar a Goliat que salía y los desafiaba, le sobró valentía a un pequeño pastor de ovejas llamado David. ¿Me explico? Los demás, el miedo los paralizaba. Y David era un joven, nunca había sido entrenado. Llegó ahí, pero Dios lo preparó. Y fíjese qué hizo David. David preguntó, ¿y qué le van a dar al hombre que venza a ese gigante? Porque debe haber una recompensa. ¿Y cuál fue la recompensa? Los que están en el instituto, dígame cuál fue esa recompensa. Que le daría a su hija y que le daría, ¿sí?, sin pagar impuestos. O sea, libre de polvo y paz. Y David como que agarró más valor. Imagínate dejar de ser pastor de ovejas, sentarse a la mesa del rey, aparte su hija, y aparte iba a tener su propio dinero sin pagar impuestos. Y fue y le dijo al gigante Goliat, tú vienes contra mí con espada, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Pero es que David sí, pero al igual que David, Dios te escogió a ti. Pero no permitas que el miedo te esté paralizando. ¿Me explico? No permitas que el miedo te impida avanzar. ¿Sí? Porque por esa falsa seguridad, es miedo disfrazado de falsa seguridad. ¿Me explico? Hay gente que no se pone cierta ropa, no porque le quede mal, sino porque tiene miedo a que se burlen. ¿Me explico? Muchas veces los miedos nos impiden avanzar. Entonces, para conquistar se necesita ser valiente. ¿Me explico? Entonces, necesitamos ser valientes, ¿sí? Por eso en el versículo 9 de Josué 1, volvamos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora esa promesa es para nosotros. ¿Sí? Ahora entonces, ¿por qué el miedo nos sigue impidiendo? ¿Por qué el miedo nos sigue gobernando? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Si creo que Dios irá conmigo donde quiera que yo vaya, ¿por qué sigo teniendo miedo? ¿Por qué el miedo me está impidiendo avanzar? Eso es una buena pregunta. ¿Por qué no me expando? Me presentaron una oportunidad, ¿por qué no la tomé? Por miedo. Por miedo a fracasar. Por miedo a que no te saliera bien. Por miedo a perder. Y si no vences ese miedo, va a estar siempre ahí. ¿Me explico? Por eso es que Dios le dice, sé valiente, no temas ni desmayes.
Ahora hay una promesa en Isaías 41:13 para nosotros. Lea Isaías 41:13. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Gloria al Señor. Dígale al que está al lado, qué bueno que venimos hoy. Gloria a Dios. Así es. Así es, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Esa es una promesa. No tengas miedo, yo te voy a ayudar. Necesitas dar el paso, yo te voy a ayudar. Señor, tengo miedo, yo te voy a ayudar. Da el paso, yo quiero, pero necesito que des el paso. Yo te ayudo. ¿Me explico? Señor, quiero esto. Sí, da ese paso. Da ese paso. Ay, Señor, pero es que es mucho lo que arriesgo. No importa, yo tengo más para ti. Porque muchas bendiciones están retenidas porque nosotros las hemos retenido. ¿Me explico? Yo te ayudo. ¿Sí? Yo te sostengo. Esa es una promesa para nosotros. Para ti y para mí. ¿Me explico? Yo soy Jehová tu Dios que te sostiene. ¿Sí? Yo te ayudo. No tengas miedo. Amén. Y el último secreto que hoy quiero compartirte de un conquistador es que sea orientado por la palabra del Señor. ¿Sea qué? Orientado por la palabra del Señor. Josué 1:8. Nunca se apartará. ¿De qué? De tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, para que guardes y hagas. Entonces te saldrá bien. Ese es uno de los grandes secretos de los conquistadores en la Biblia. Ser orientado por la palabra del Señor. Salmo 119:105 dice, lámpara es que a mis pies y lumbrera. Si quieres conquistar lo que no has podido conquistar, deja que la palabra del Señor guíe tu vida. Entonces harás prosperar tu camino y algunas cosas puede y te salgan bien. Así dice la Biblia. Y todo te saldrá bien. ¿Sí? Pero es cuando nosotros somos orientados o guiados. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. En Josué 8, versículo 30 al 35, reafirma que Josué transmitió lo que había recibido de Moisés y Josué lo transmitió. Josué 8, 30 al 35. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra entera sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel, y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaban de pie a uno y otro lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijese primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y qué más, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué ¿qué? No hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban. Es decir, la palabra guió siempre a Josué y le hizo un conquistado. Por eso prosperó.
Por eso mi consejo es que apartes un tiempo todos los días para meditar la palabra del Señor. ¿Quieres prosperar? ¿Quieres que todo te salga bien? Que la palabra de Dios guíe tu vida. ¿Me explico? Busca, hay programas de lecturas de la Biblia de un año. Hoy hay muchas aplicaciones que te mandan textos, versículos todos los días. Medita en ello. Entonces, todo lo que hagas te saldrá bien y vas a prosperar. Romanos capítulo 10, versículo 17. Y voy terminando. Romanos 10, 17. Dice que la fe viene por... Así es. Así que la fe es por el qué. Y el oír la palabra de Dios. Te va a guiar, ¿verdad? Te va a aumentar la fe. Entonces, para terminar, amada iglesia, para ser un conquistador se necesita saber que fuimos llamados. Que nos sostenga una palabra, una promesa divina. Ser fuertes, ser valientes y ser orientados por la palabra del Señor. Y hay muchas otras cosas que primeramente el Señor se los estaré compartiendo en los siguientes días. Pero estos cinco cosas que hoy te he compartido, deseo que te ayuden. No a esperar a que acabe el año. A partir de hoy, aplícalos a tu vida. Y entonces vas a empezar a ver un cambio. Vas a poder conquistar aquellas cosas que hasta el día de hoy no habías podido conquistar. ¿Me explico? Podrás tener acceso a ello. Terminamos leyendo 1 Reyes capítulo 2. Le voy a invitar que se ponga de pie en esta hora del día. Primera de Reyes capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Lea conmigo del versículo 1 al versículo 3. Lea conmigo en voz alta. Dice: llegaron los días, había de morir. Y ordenó ¿a quién? Diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Y en todo aquello que emprendas. Pero fíjese, le dijo: sé hombre, sé fuerte. Yo voy a morir. Yo no voy a estar contigo. Pero sé fuerte. Sé valiente. Y encárgate de llevar a cabo todo lo que la palabra de Dios dice. Entonces vas a prosperar y todo te saldrá bien. Amada iglesia del Señor, yo sé que Dios tiene cosas extraordinarias para tu vida, pero necesitas activarte, necesitas determinarte, necesitas creerle a Dios y dejar que el Espíritu Santo te llene y te guíe. Es hora de conquistar aquello que no habíamos podido conquistar. ¿Cuántos dicen amén? Es hora de salir adelante. Es hora de dejar a un lado los miedos, los traumas, los fracasos del pasado, las heridas del pasado. Es hora de dejar esas cosas atrás y determinarnos a ir hacia adelante, porque lo que Dios tiene es mucho mejor. ¿Sí? Ya no te sigas lamentando por el pasado. Ya no sigas lamentándote por las cosas que hiciste mal y que esas cosas tampoco te impidan para avanzar. Créele al Señor. Fuiste llamado porque Dios te eligió desde que estabas en el vientre de tu madre. Dios te escogió a ti. Esfuérzate. Levántate si caíste. Vuélvete a levantar. Vuélvelo a intentar. Si esta vez no te salió bien, que el miedo no te paralice. Vamos. Nuevamente inténtalo. Pastor, y si ya no me creen ahora, que no te importe lo que opinen los demás. Créele a la palabra de Dios. No tengas miedo. Si fracasas, Dios te va a ayudar.
No tengas miedo. Créele a Dios. Atrévete a dar ese paso, aunque los demás no lo den. Tú no seas del montón. Sé diferente. Arriésgate. Camina. Esfuérzate. Y permite que la palabra de Dios guíe tu vida en todo tiempo. Padre Dios Todopoderoso, voy a dejarte este tiempo, iglesia. Habla con el Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Yo he comunicado el mensaje que tú has traído a mi corazón, Señor, para tu pueblo, para tus hijos e hijas. Señor, sé que tu